Imagina el año 39 después de Cristo en las calles de Roma. El sol brilla sobre el foro, pero el aire está cargado de un silencio inquietante. De pronto, un murmullo recorre la multitud. El emperador viene. La gente se aparta aterrorizada cuando aparece la procesión. En el centro, sobre una litera de oro macizo incrustada de joyas, va un joven de 27 años vestido con una túnica púrpura bordada en oro. Pero no es una túnica cualquiera. Lleva sandalias enjolladas, brazaletes de perlas, y sobre la cabeza una corona de laurel y algo más. Una diadema de oro con rayos solares, como la que usan las estatuas de Apolo. Su rostro, pálido y hermoso, está maquillado con polvo blanco y rouge en las mejillas. Sus ojos brillan con una mezcla de arrogancia y locura. A su lado caminan senadores de Roma, los hombres más poderosos del mundo conocido, obligados a llevar túnicas de seda femeninas, con el cabello recogido en redes de oro y el rostro pintado como prostitutas. Algunos lloran en silencio, otros tiemblan. Delante de la litera, soldados de la guardia pretoriana arrastran a un prisionero, un antiguo cónsul, hombre de 70 años que una vez gobernó provincias enteras. Está desnudo, cubierto de excrementos, con una cuerda al cuello. Calígula, desde su trono móvil, se inclina y le escupe en la cara. Luego, con una sonrisa infantil, ordena que lo arrojen al Tíber vivo. La multitud no aplaude. Nadie se atreve. Solo se escucha el llanto ahogado de una mujer cuando el emperador señala a su esposo en la muchedumbre y dice con voz dulce: «Ese de ahí, me molesta su forma de mirar. Llévenlo al estadio. Mañana quiero verlo pelear contra un león». Este joven dios viviente, este monstruo con rostro de ángel, es Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula. El hombre que en solo 4 años transformó el imperio romano en una pesadilla viviente. El emperador que se proclamó dios en vida, que nombró cónsul a su caballo, que ordenó torturas públicas por diversión, que mató a miembros de su propia familia con sus manos, y que convirtió el palacio imperial en un burdel de horrores donde senadores eran obligados a prostituir a sus esposas e hijas. Calígula no fue simplemente cruel. Fue la encarnación del poder absoluto sin ningún freno, ni moral, ni legal, ni divino. Un niño mimado que, al obtener el control del mundo conocido, decidió que nada ni nadie tenía derecho a limitarlo. En esta serie Tragedias Reales, continuamos nuestro viaje por las sombras más oscuras de la historia real. Después de Iván el Terrible, el zar que bañó Rusia en sangre, ahora nos adentramos en la antigua Roma para conocer al emperador que llevó la locura imperial a su expresión más extrema. Hoy exploraremos la vida de Calígula, desde el niño querido por las legiones, pasando por el príncipe prometedor que el Senado aplaudió, hasta el tirano sanguinario que hizo temblar al mundo entero. Veremos cómo una enfermedad misteriosa pudo haber desencadenado su locura, cómo sedujo y destruyó a la élite romana, cómo cometió incesto con sus hermanas, cómo gastó la fortuna del imperio en orgías y caprichos mortales, y cómo, finalmente, su propio horror lo llevó a un final sangriento. Esta no es una historia de ficción. Es la crónica real de cómo un solo hombre, en solo 4 años, casi destruye el imperio más poderoso de la antigüedad. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la mente humana cuando no tiene límites. La historia del dios loco de Roma está a punto de comenzar. Parte 1. El niño de las botitas, la infancia que Roma amó y que el poder destrozó. Para entender cómo Cayo Julio César Augusto Germánico se convirtió en el monstruo conocido como Calígula, hay que retroceder a los primeros años de su vida, a una infancia que parecía sacada de un cuento heroico romano, hasta que la tragedia y el poder absoluto la convirtieron en la semilla de la locura. Cayo nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo en Antium, o Yancio, una villa marítima al sur de Roma. Era el tercer hijo varón de Germánico,
el general más querido y exitoso del imperio, y de Agripina la Mayor, nieta directa del divino Augusto. Germánico era la estrella de la dinastía Julio-Claudia. Guapo, valiente, victorioso en las fronteras del Rin, y sobre todo, profundamente popular entre las legiones y el pueblo. El Senado y el pueblo veían en él al heredero perfecto del viejo Augusto. Cuando nació Cayo, la alegría fue inmensa. Otro varón para continuar la línea de los Césares. Pero lo que realmente convirtió a Cayo en una figura adorada desde la cuna fue su infancia entre los campamentos militares. A los 2 años, en el año 14 después de Cristo, acompañó a sus padres en una gran campaña contra las tribus germánicas al otro lado del Rin. Germánico llevaba consigo a toda la familia de Agripina y los 6 hijos para mostrar a las legiones que luchaba por el futuro de Roma. Los soldados, lejos de casa, veían en aquellos niños el símbolo de la continuidad imperial. Y el pequeño Cayo, con su cabello rubio, sus mejillas sonrosadas y su carácter alegre, se convirtió en la mascota de las legiones. Los legionarios le confeccionaron un uniforme diminuto, una pequeña lorica segmentata, un casquito con penacho, una espada de madera y, lo más famoso, unas botitas militares, caligue, adaptadas a sus pies infantiles. Los soldados empezaron a llamarlo cariñosamente Calígula, botitas en latín, un apodo que lo acompañaría toda la vida. Cuando las legiones desfilaban, el niño marchaba entre ellos montado en un pouni o en brazos de su padre, saludando con la manita. Los soldados gritaban Calígula, Calígula, y juraban lealtad eterna a la familia. Esa adoración popular salvó vidas. En el año 14 después de Cristo, tras la muerte de Augusto, las legiones del Rin se amotinaron exigiendo mejores pagas y condiciones. Los soldados estaban a punto de masacrar a los oficiales cuando Agripina, embarazada de su 6ª hija, tomó a Calígula en brazos y salió al centro del campamento. Gritó a los amotinados que si mataban a la familia del general, tendrían que pasar por encima del niño. Los legionarios, avergonzados, depusieron las armas. Calígula, con apenas 2 años, se convirtió en símbolo de la lealtad militar. Los años siguientes fueron de gloria para la familia. Germánico recuperó las águilas perdidas por Varo en Teutoburgo, venció a Arminio y fue aclamado como héroe en Roma. En el año 17 después de Cristo, el Senado le concedió un triunfo magnífico. Germánico entró en Roma en una cuadriga, seguido por Agripina y los niños. Calígula, con 5 años, iba vestido de pequeño general, saludando a la multitud que lo ovacionaba. Pero la tragedia golpeó con brutalidad. En el año 18 después de Cristo, Tiberio y el emperador reinante, tío abuelo de Germánico, envió al héroe a Oriente con poderes extraordinarios. La familia entera partió hacia Siria. En Antioquía, Germánico cayó misteriosamente enfermo y murió el 10 de octubre del año 19 después de Cristo, con solo 33 años. Tenía síntomas de envenenamiento, vómitos negros, dolores insoportables, marcas extrañas en la piel. Agripina regresó a Roma con las cenizas de su esposo y acusó abiertamente a Cneo Calpurnio Pisón, gobernador de Siria, y implícitamente al propio Tiberio de haberlo asesinado por envidia. El pueblo romano estalló en furia. Cuando Agripina desembarcó en Brindisi con los niños, multitudes la acompañaron hasta Roma gritando venganza. Calígula, con 7 años, caminaba junto al urna de su padre, serio y pálido. Roma entera lloró la muerte del hijo predilecto del imperio. Pisón fue juzgado y se suicidó antes del veredicto. Pero Tiberio, paranoico y cada vez más aislado en Capri, vio en la viuda y los hijos de Germánico una amenaza. Empezó una persecución lenta pero implacable contra la familia. Primero fue el hermano mayor, Nerón César, acusado de traición y desterrado. Luego Druso César, el segundo hermano,
Encerrado en el palacio y muerto de hambre en el año 33 después de Cristo, Agripina la Mayor fue exiliada a la isla de Pandataria, donde también murió de inanición en el año 33 después de Cristo. Las tres hermanas de Calígula, Agripina la Menor, Drusila y Julia Livila, fueron desterradas o confinadas. Calígula, el menor de los varones, quedó como único superviviente masculino de la rama más popular de la familia. Tiberio lo llamó a Capri en el año 31 después de Cristo, cuando tenía 19 años. Allí vivió 6 años bajo la vigilancia constante del emperador viejo y desconfiado. Capri era un lugar de pesadilla. Tiberio, ya septuagenario, se había retirado allí rodeado de astrólogos, esclavos sexuales y una corte de delatores. Las famosas orgías de Capri, verdaderas o exageradas por los historiadores posteriores, incluían abusos a menores, torturas y ejecuciones arbitrarias. Calígula tuvo que convivir con todo eso. Aprendió a ocultar sus emociones, a sonreír cuando quería gritar, a adular al hombre que probablemente había matado a su padre y destruido a su familia. Los historiadores coinciden en que esos años en Capri fueron cruciales. Calígula desarrolló una habilidad extraordinaria para la disimulación. Podía mirar a los ojos al hombre que odiaba y jurarle lealtad eterna. Pero en su interior crecía un odio profundo hacia Tiberio, hacia el Senado que había permitido las ejecuciones, hacia un mundo que había destruido a los suyos. Sin embargo, también aprendió el poder. Vio cómo un solo hombre podía decidir la vida o muerte de millones. Vio cómo el miedo era el instrumento más poderoso de gobierno. Y, sobre todo, vio cómo el pueblo romano adoraba a la familia de Germánico. Él era el último hijo vivo del héroe. El pueblo lo recordaba como el niño de las botitas. Cuando Tiberio murió el 16 de marzo del año 37 después de Cristo, sofocado con una almohada por el prefecto pretoriano Macro, según rumores, Calígula tenía 24 años. Roma estalló en júbilo. El Senado proclamó a Calígula emperador de inmediato. El pueblo lo llevó en hombros desde Miceno hasta Roma. Durante meses, las calles estuvieron llenas de fiestas. Calígula perdonó a todos los exiliados políticos, publicó los archivos de los procesos de traición de Tiberio, devolvió bienes confiscados, organizó juegos magníficos, distribuyó dinero al pueblo y a las legiones. Adoptó a su primo Tiberio Gemelo como coheredero, aunque pronto lo eliminaría. Honró la memoria de su madre y hermanos con monumentos y cultos. Los primeros 7 meses de su reinado fueron un sueño. El pueblo lo llamaba nuestro bebé, nuestra estrella. El Senado le concedió todos los poderes de una sola vez, algo nunca visto. Calígula parecía el príncipe perfecto, joven, guapo, hijo del héroe adorado, generoso, cercano al pueblo. Pero en octubre del año 37 después de Cristo, todo cambió. Calígula cayó gravemente enfermo. Las fuentes hablan de fiebres altísimas, delirios, pérdida de conciencia durante días. Roma entera rezó por su recuperación. Cuando finalmente se levantó, algo había cambiado irreversiblemente. Los historiadores modernos debaten si fue encefalitis, un intento de envenenamiento, un brote de esquizofrenia o epilepsia del lóbulo temporal. Lo cierto es que, a partir de ese momento, Calígula empezó a mostrar signos de megalomanía, paranoia y crueldad extrema. Las primeras víctimas fueron los que lo habían ayudado a llegar al poder. Macro, el prefecto pretoriano que había eliminado a Tiberio, fue obligado a suicidarse en el año 38 después de Cristo. Tiberio Gemelo, su coheredero, fue ejecutado por conspiración. Luego empezaron las ejecuciones de senadores ricos. Calígula necesitaba dinero para sus proyectos extravagantes y confiscaba fortunas enteras con acusaciones inventadas. Pero aún era el comienzo. El niño que había sido adorado por Roma, que había sobrevivido a la destrucción de su familia ocultando su odio,
que había aprendido en Capri el gusto por el poder absoluto, acababa de despertar como un dios. Y los dioses, como pronto descubriría Roma, no tienen piedad. Parte 2. El dios encarnado, la megalomanía, el incesto y el vaciamiento del tesoro imperial. Después de la misteriosa enfermedad de octubre del año 37 después de Cristo, Calígula ya no era el príncipe generoso que Roma había aclamado. Algo se había roto irreversiblemente dentro de él. Los historiadores antiguos Suetonio, Dion Casio, Séneca coinciden en que el emperador que se levantó de aquel lecho de muerte era un hombre diferente. Ojos brillantes de fiebre permanente, risa nerviosa, una sensación constante de que el mundo entero le pertenecía y al mismo tiempo conspiraba contra él. Los primeros signos de locura fueron sutiles, casi excusables por la euforia de la recuperación. Calígula ordenó que se erigieran estatuas suyas en todos los templos, que se le rindiera culto como a un dios viviente. Al principio, el Senado lo interpretó como un gesto teatral, típico de los emperadores orientales que tanto admiraba. Pero pronto quedó claro que hablaba en serio. En el año 39 después de Cristo, durante una ceremonia en el foro, Calígula apareció vestido como Júpiter. Túnica púrpura, corona de rayos, cetro con águila. Ordenó que los sacerdotes le ofrecieran incienso a él antes que a las estatuas de los dioses tradicionales. Cuando un senador dudó, Calígula lo señaló con el dedo y dijo con voz calmada: «Ese hombre me ha negado el honor divino. Que lo lleven al anfiteatro y lo arrojen a las fieras». El senador fue ejecutado esa misma tarde. La divinización se volvió obsesiva. Mandó traer la estatua de Zeus olímpico, obra maestra de Fidias, desde Grecia para reemplazarle la cabeza por la suya propia. Construyó un puente de barcos entre el palacio y el templo de Júpiter Capitolino para hablar directamente con su Padre Divino. En las cenas, se sentaba entre estatuas de Cástor y Pólux, sus hermanos divinos, y obligaba a los invitados a dirigirse a él como Señor y Dios. Pero la megalomanía no se limitaba a gestos religiosos. Calígula quería borrar cualquier límite entre él y el poder absoluto. Una de las anécdotas más famosas ocurrió en el año 40 después de Cristo. Durante una revista militar en el norte de Galia, Calígula decidió conquistar el océano. Ordenó a las legiones formar en la playa frente al Canal de la Mancha y atacar las olas con sus espadas. Luego mandó recoger conchas marinas como botín del océano vencido. Los soldados, aterrorizados, llenaron sus cascos con caracolas y regresaron a Roma para un triunfo ridículo donde Calígula desfiló como vencedor de Neptuno. Otro episodio emblemático fue el nombramiento de su caballo Incitatus como cónsul. No era una broma pasajera. Calígula construyó para el animal un establo de mármol con pesebre de marfil, lo adornó con collares de joyas y le asignó una casa con sirvientes. Invitaba a Incitatus a banquetes, y según Suetonio, declaró que lo haría cónsul para demostrar que un caballo podía desempeñar el cargo mejor que muchos senadores. Aunque no llegó a formalizarlo antes de morir, la amenaza fue suficiente para humillar a la clase dirigente. Pero la crueldad más íntima y perturbadora se vivió dentro del palacio imperial, especialmente con su familia. Calígula tenía una relación enfermiza con sus tres hermanas, Agripina la menor, Julia Libilae y sobre todo, Drusila. Tras la muerte de esta última en el año 38 después de Cristo, probablemente de fiebre, Calígula la deificó oficialmente, ordenó luto nacional y ejecutó a quienes no mostraban suficiente dolor. Pero los rumores contemporáneos y posteriores afirman que mantuvo relaciones incestuosas con las tres. Suetonio y Dion Casio cuentan que las trataba como esposas en público. Las besaba en la boca ante la corte, las llevaba a su lecho mientras los senadores esperaban fuera, y alardeaba de ello. Cuando Drusila murió, Calígula cayó en una depresión profunda. Vagaba por el palacio gritando su nombre, se negaba a cortarse el pelo o la barba,
y ordenó que cualquier risa o celebración en Roma fuera castigada con la muerte. Luego, para llenar el vacío, intensificó sus relaciones con las otras dos hermanas. Agripina y Livila fueron obligadas a divorciarse de sus maridos y vivir en el palacio como concubinas imperiales. La élite romana vivía en un estado de terror constante. Calígula organizaba cenas donde obligaba a senadores a prostituir a sus esposas e hijas. En una ocasión famosa, vio a una matrona hermosa en los juegos y ordenó que la trajeran a su lecho esa misma noche. Al día siguiente, durante el desayuno con el marido cornudo, comentó en voz alta los detalles íntimos de la mujer mientras el senador sonreía forzado. Las ejecuciones se volvieron arbitrarias y sádicas. Calígula prefería torturas lentas para disfrutar del espectáculo. Mandaba cortar la lengua a quienes lo criticaban, obligaba a padres a presenciar la ejecución de sus hijos, o hacía que los condenados se suicidaran lentamente cortándose las venas en su presencia. Una frase que se le atribuye resume su filosofía: que me odien, con tal de que me teman. Pero quizá el aspecto más destructivo de su reinado fue el económico. Cuando subió al trono, el tesoro imperial estaba lleno gracias a la austeridad de Tiberio, cerca de 2.700 millones de sestercios. Calígula lo vació en menos de un año. Sus gastos fueron delirantes: juegos circenses diarios con cientos de gladiadores, carreras de cuadrigas donde él mismo competía, banquetes donde se servían perlas disueltas en vinagre, barcos de placer gigantescos en el lago Nemi con mármoles, mosaicos, baños termales y jardines colgantes. 2 de ellos fueron descubiertos arqueológicamente en el siglo XX. Construyó un acueducto nuevo, amplió el palacio hasta el foro, y regaló dinero al pueblo y a las legiones en cantidades nunca vistas. Cuando el dinero se acabó, recurrió a métodos extremos. Confiscó fortunas de senadores ricos con acusaciones falsas de traición. Subastó públicamente bienes de condenados, obligando a los mismos senadores a pujar por sus propias propiedades confiscadas. Introdujo impuestos absurdos, sobre prostitutas, por cada cliente, sobre porteros, sobre bodas, sobre sal, incluso sobre orina, usada en tintorerías. Los recaudadores tenían permiso para extorsionar a cualquiera. En el año 39 después de Cristo, la crisis financiera era tan grave que Calígula planeó una expedición a Britania solo para saquear templos y exigir rescates. Aunque no llegó a cruzar el canal, extorsionó a jefes galos y británicos que enviaban delegaciones. La Guardia Pretoriana, que al principio lo había apoyado, empezó a inquietarse. Calígula humillaba incluso a sus oficiales, los obligaba a correr junto a su carro durante kilómetros, a servirle de escabel para subir al trono o a disfrazarse de mujeres en banquetes. Hacia el año 40 después de Cristo, las conspiraciones empezaron a multiplicarse. Calígula las descubría o imaginaba y respondía con purgas masivas. Ejecutó a su primo Tiberio Gemelo, a su suegro Marco Silano, obligándolo a cortarse la garganta, y a decenas de senadores. En una ocasión, tras descubrir una supuesta trama, dijo: «No hay nadie que no quiera matarme. Pues que lo intenten, porque yo los mataré primero». Pero el emperador también mostraba momentos de lucidez aterradora. En privado, confesaba a sus íntimos que sabía que lo odiaban, que sabía que lo matarían algún día. «Vivo en medio de lobos», decía, y añadía con una sonrisa: «pero mientras viva, los haré sufrir». Roma entera contenía el aliento. El Senado se reunía en secreto para maldecirlo. El pueblo, que al principio lo había adorado, ahora pasaba hambre por los impuestos y temblaba ante sus caprichos. Las legiones, lejos en las fronteras, oían rumores y se preguntaban cuánto duraría. Calígula, vestido como Dios, rodeado de terror y oro, caminaba por un filo cada vez más delgado. El niño de las botitas, el último hijo del héroe germánico,
se había convertido en el tirano más absoluto que Roma había conocido. Y el palacio que una vez había sido el centro del mundo se había transformado en una jaula de oro donde el emperador, Dios autoproclamado, reinaba sobre un imperio que se desangraba lentamente. El final se acercaba. Pero antes de que llegara la sangre en los pasillos del palacio, Calígula aún tenía tiempo para un último acto de locura suprema. Parte 3. La danza de la muerte, conspiraciones, traiciones y el final sangriento en los pasillos del palacio. El año 40 después de Cristo había sido el clímax de la locura de Calígula. Roma estaba exhausta, el tesoro vacío, el senado humillado, el pueblo aterrorizado, las legiones inquietas. El emperador, que se hacía llamar Dios viviente, había convertido la capital del mundo en un teatro de crueldad donde nadie sabía si amanecería vivo al día siguiente. Cada mirada, cada palabra susurrada, podía ser interpretada como traición. Calígula mismo lo sabía. En una cena, alzando su copa, dijo con una sonrisa helada: «Sé que todos quieren matarme, pero yo los mataré primero. Y cuando me maten, que sepan que Roma morirá conmigo». Y tenía razón. La muerte se acercaba rápidamente, pero no de la forma que él imaginaba. Las conspiraciones habían empezado casi desde el principio de su reinado, pero ahora se multiplicaban como hongos en la oscuridad. Senadores que habían perdido fortunas, familias que habían visto a sus hijos ejecutados, oficiales pretorianos que habían sido humillados públicamente. Todos compartían el mismo pensamiento: Calígula tenía que morir. El problema era que nadie se atrevía a ser el primero en actuar. La guardia pretoriana, leal al emperador por los donativos generosos, vigilaba cada movimiento. Los delatores estaban en todas partes. Un gesto equivocado significaba tortura y muerte no solo para el conspirador, sino para toda su familia. La chispa final vino de la propia guardia pretoriana. Casio Querea, tribuno de la guardia, era un militar veterano, duro y orgulloso. Calígula lo había convertido en objeto de burlas constantes. En las revisiones, el emperador le daba contraseñas ridículas para el día, Príapo o Venus, aludiendo a la supuesta impotencia de Querea. Cuando el tribuno pedía la contraseña, Calígula y sus cortesanos estallaban en carcajadas. En banquetes, lo obligaba a bailar vestido de mujer o a imitar voces afeminadas. Querea, rojo de rabia, soportaba en silencio, pero cada humillación era una puñalada más en su orgullo. Otro oficial clave era Cornelio Sabino, amigo de Querea. Ambos empezaron a hablar en susurros. Pronto se unieron más. El prefecto pretoriano Clemente, irónicamente, uno de los más beneficiados por Calígula, senadores como Valerio Asiático y Anio Viniciano, y varios centuriones. La conspiración creció en secreto durante meses. Planeaban actuar durante los Juegos Palatinos, una fiesta teatral que Calígula organizaba en el palacio en enero del año 41 después de Cristo. El emperador, apasionado por el teatro, actuaba personalmente en escena y se mezclaba con actores y gladiadores, momentos en los que la vigilancia era menor. El día señalado fue el 24 de enero del año 41 después de Cristo. La mañana comenzó como cualquier otra en el reinado de terror. Calígula se levantó tarde, tomó un baño de leche de burra perfumada, desayunó perlas disueltas en vinagre y se vistió con una túnica bordada en oro. Tenía 28 años, pero su rostro aún hermoso mostraba ojeras profundas y una palidez enfermiza. Había pasado la noche con una nueva concubina, una actriz famosa, y estaba de buen humor. Decidió presidir los juegos desde su palco privado y luego actuar él mismo en una pantomima mitológica. Los Juegos Palatinos se celebraban en un teatro temporal construido en la colina del Palatino, conectado al palacio por un pasillo cubierto. Miles de romanos llenaban los asientos, senadores en las primeras filas, caballeros, plebeyos, extranjeros.
El ambiente era tenso. Corrían rumores de augurios siniestros. Un búho había entrado en el templo de Júpiter la noche anterior, un relámpago había caído sobre la estatua de Calígula en el Capitolio, y un actor había gritado en escena que los dioses lo castiguen, sin ser castigado. Calígula llegó al mediodía. Vestido como Apolo, con corona de rayos dorados, saludó a la multitud con gestos teatrales. El pueblo aplaudió por miedo más que por entusiasmo. Durante las representaciones, comía higos y bebía vino sin parar. En un momento, se levantó y gritó a los actores: «¡Más sangre! Quiero ver más sangre en escena». Los gladiadores que luchaban en la arena redoblaron sus esfuerzos, y varios murieron para complacerlo. Al final de la mañana, Calígula decidió salir antes por el pasillo cubierto para bañarse y comer algo en el palacio antes de volver a actuar. Lo acompañaban su tío Claudio, el tartamudo que todos consideraban idiota, varios senadores, actores favoritos y un grupo de guardias germanos, los únicos en quienes confiaba plenamente porque no entendían latín y eran fanáticamente leales. Casio Querea estaba de servicio ese día en la entrada del pasillo. Cuando vio acercarse al emperador, su corazón latió con fuerza. Había acordado con los otros conspiradores una señal. Querea pediría la contraseña del día, y al recibirla, atacaría primero. Calígula se acercó con su típica arrogancia. «La contraseña, tribuno», dijo con una sonrisa burlona. Querea, con voz firme, respondió: «Dame la contraseña, divino Cayo». Calígula se rió. «Hoy es Júpiter, pero para ti, Querea, es Príapo otra vez». Los cortesanos estallaron en carcajadas. Fue la última burla. Querea desenvainó su espada y con un grito de «hazlo», la hundió en el cuello de Calígula. La hoja entró profunda, cortando músculos y tendones. La sangre brotó a chorros. Calígula se tambaleó, agarrándose la garganta, con los ojos abiertos por la sorpresa. «Estoy vivo, gritó, intentando huir. Pero los otros conspiradores ya estaban allí. Cornelio Sabino lo apuñaló por la espalda. Otro centurión le clavó la espada en el pecho. Calígula cayó de rodillas en el pasillo estrecho, sangrando por múltiples heridas. Intentó arrastrarse, su túnica dorada empapada en rojo. «¡Traición! ¡Ayuda!», gritó con voz gorgoteante. Los guardias germanos, que estaban al final del pasillo, corrieron al oír los gritos. Pero era tarde. Los conspiradores, más de 30, lo rodearon y lo acuchillaron sin piedad. Suetonio cuenta que recibió 30 puñaladas. Una le abrió el cráneo, otra le destrozó la mandíbula, varias le perforaron el abdomen. Calígula murió en el suelo, entre charcos de su propia sangre, con los ojos abiertos fijos en el techo del pasillo. Pero la masacre no terminó con él. Cuando los germanos llegaron, se desató una batalla feroz en el pasillo. Los pretorianos conspiradores los contuvieron mientras otros corrían al palacio. Encontraron a la esposa de Calígula, Cesonia, y a su hija pequeña, Julia Drusila, de apenas 1 año. Cesonia se arrojó sobre el cuerpo de su marido, llorando y cubriéndose de sangre. Un centurión la atravesó con su espada. Luego tomó a la niña por los pies y le estrelló la cabeza contra una columna, matándola al instante. La dinastía de Calígula se extinguió en minutos. El caos se extendió por Roma. El Senado se reunió de emergencia. Algunos soñaban con restaurar la República. Otros temían el vacío de poder. El pueblo, al enterarse, gritó: «El tirano ha muerto», y saqueó el palacio buscando riquezas. Pero pronto el miedo volvió. ¿Quién gobernaría ahora? En un rincón del palacio, escondido bajo una cortina, encontraron a Claudio, del tío tartamudo y cojo que Calígula había usado como bufón. Los pretorianos, que necesitaban un emperador para justificar su existencia,
lo proclamaron Augusto allí mismo. Claudio aterrorizato acepto. Así comenzó el reinado del hombre que nadie había tomado en serio. Los conspiradores fueron recompensados generosamente por Claudio. Casio Querea recibió honores, pero solo por unos meses. Claudio, temiendo que hombres capaces de matar a un emperador pudieran matarlo a él, los ejecutó uno tras uno. Roma respiró aliviada. Los templos volvieron a honrar a los dioses tradicionales. Las estatuas de Calígula fueron derribadas y sus inscripciones borradas. El Senado decretó damnatio memoriae. Su nombre debía ser eliminado de todos los registros públicos. Pero el pueblo no lo olvidó. Durante años, en las noches de enero, se oían rumores de que el fantasma de Calígula vagaba por el Palatino, cubierto de sangre, gritando «Estoy vivo». El reinado de Calígula duró solo 3 años y 10 meses. En ese tiempo, pasó de ser el emperador más amado a el más odiado. Gastó la fortuna acumulada por Augusto y Tiberio. Ejecutó o forzó al suicidio a cientos de senadores y caballeros. Convirtió el poder absoluto en una pesadilla personal. Pero también dejó una lección eterna: cuando no hay límites ni legales, ni morales, ni divinos, el poder absoluto no solo corrompe, destruye. El niño de las botitas. Parte 4. El legado del dios caído, como Calígula cambió Roma para siempre y porque su nombre aún nos aterroriza. El cuerpo acuchillado de Calígula yacía frío en el pasillo del Palacio Palatino. La sangre se había secado formando charcos oscuros sobre el mármol. Cesonia, su última esposa, estaba muerta a su lado, con la espada aún clavada en el pecho. La pequeña Julia Drusila, de apenas 1 año, tenía el cráneo destrozado contra una columna. El silencio que siguió al asesinato no fue de paz, sino de pánico absoluto. Roma contuvo el aliento, esperando el caos. Y el caos casi llegó. El Senado se reunió esa misma noche del 24 de enero del año 41 después de Cristo. Por primera vez en siglos, algunos senadores, los más republicanos, como Valerio Asiático y Annio Viniciano, propusieron abiertamente restaurar la república. «Basta de Césares. Libertad», gritaron en la curia. Soñaban con volver a los tiempos de Bruto y Casio, cuando el poder estaba en manos de los patricios y no de un solo hombre Dios. Durante unas horas, pareció posible. Los conspiradores pretorianos dudaban. El pueblo saqueaba partes del palacio pero no sabía hacia dónde ir. Pero la realidad golpeó rápido. La guardia pretoriana, 10.000 hombres armados y disciplinados, no estaba dispuesta a perder sus privilegios imperiales. Encontraron a Claudio escondido, temblando bajo una cortina, y lo proclamaron emperador a la fuerza. «Imperator Claudius», gritaron mientras lo llevaban en hombros al campamento pretoriano. Claudio, el tartamudo, el cojo, el hombre que Calígula había usado como bufón de corte, aceptó aterrorizado. Al día siguiente, el Senado, amenazado por las espadas pretorianas, lo confirmó como Augusto. La república murió esa noche sin siquiera haber renacido. Claudio, para consolidar su poder inesperado, actuó con astucia y crueldad. Recompensó generosamente a los asesinos de Calígula con donativos y ascensos. Casio Querea recibió triunfos militares, pero solo por unos meses. Claudio, paranoico como todos los Julio Claudios, empezó a ver en los regicidas una amenaza futura. Uno a uno, los ejecutó. Querea fue el último, decapitado en el mismo año 41 después de Cristo por orden del hombre cuya vida había ayudado a salvar. El damnatio memoriae fue inmediato y feroz. El Senado decretó que el nombre de Calígula fuera borrado de todos los monumentos públicos. Sus estatuas fueron derribadas, sus cabezas arrancadas y sustituidas por las de Augusto o Claudio. Sus inscripciones fueron martilleadas hasta desaparecer. Se prohibió mencionar su nombre en público bajo pena de multa.
Sus actos oficiales fueron anulados. Incluso sus monedas fueron fundidas. Roma quiso borrar al dios loco como si nunca hubiera existido. Pero no pudieron borrar el trauma. En solo 3 años y 10 meses, Calígula había cambiado el imperio de forma irreversible. Económicamente, dejó el tesoro en bancarrota. Los 2.700 millones de sestercios acumulados por Tiberio desaparecieron en juegos, construcciones delirantes y donativos. Claudio tuvo que introducir nuevos impuestos sobre herencias, sobre ventas, sobre esclavos para reconstruir las finanzas. Las provincias sintieron el peso, recaudadores más duros, confiscaciones, revueltas locales. La crisis financiera duró décadas. Políticamente, destruyó la ilusión de colaboración entre emperador y senado. Augusto y Tiberio habían mantenido una fachada de respeto mutuo. El príncipe era primus inter pares. Calígula rompió esa máscara para siempre. Humilló públicamente a los senadores, los obligó a prostituirse, a correr junto a su carro, a adorarlo como Dios. Después de él, el Senado nunca volvió a creer en su propia dignidad. Se convirtió en un cuerpo servil, dispuesto a lamer las botas de cualquier emperador, por cruel que fuera. Nerón, Domiciano, Comodo, todos bebieron del veneno que Calígula inyectó en la relación imperial. Militarmente, su reinado fue un paréntesis de vergüenza. Las legiones, que lo habían adorado como niño, lo despreciaron como adulto. Las campañas ridículas en Galia y Britania, recoger conchas como botín minaron la moral. Claudio tuvo que conquistar realmente Britania en el año 43 después de Cristo para restaurar el prestigio militar romano. Religiosamente, su pretensión de divinidad viviente abrió una caja de Pandora. Después de él, los emperadores orientales como Nerón y Domiciano exigirían culto personal sin complejos. El culto imperial se volvió obligatorio en las provincias, y la resistencia, como la de los primeros cristianos, se pagó con sangre. Culturalmente, Calígula dejó una huella ambigua. Amaba el teatro, la poesía, las artes helenísticas. Actuaba en escena, componía versos, organizaba espectáculos nunca vistos. Pero su gusto por la crueldad contaminó todo. Los juegos se volvieron más sangrientos, los espectáculos más degradantes. Roma aprendió que el poder podía usarse para el placer sádico puro. Y en la memoria colectiva, Calígula se convirtió en el arquetipo del tirano loco. Los historiadores antiguos Suetonio, Dion Casio, José Flavio lo pintaron con colores negros. Suetonio recopiló anécdotas escandalosas, incesto, orgías, ejecuciones arbitrarias. Séneca, que lo conoció personalmente, lo describió como un psicópata con poder ilimitado. Pero hay que leer con cuidado. Muchos de esos autores escribieron bajo los Flavios o Antoninos, que querían legitimarse contrastándose con los malos Julio Claudios. Algunas historias son claramente exageradas. Calígula no pudo literalmente vaciar el tesoro en un año, ni convertir todo el palacio en un burdel constante. Pero la esencia es cierta. Fue cruel, caprichoso y peligrosamente impredecible. Los historiadores modernos debaten si realmente estaba loco. Encephalitis? ¿Trastorno bipolar? ¿Esquizofrenia? ¿Trastorno de personalidad narcisista agravado por poder absoluto? ¿O simplemente un joven mimado que nunca había oído la palabra no? Lo cierto es que la enfermedad del año 37 después de Cristo marcó un antes y un después. Antes. Generoso, popular, reformador. Después, megalómano, sádico, paranoico. Su legado más profundo es filosófico. Calígula es la prueba viviente de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton lo citaría siglos después. Maquiavelo lo habría estudiado como ejemplo de lo que no debe hacer un príncipe. Montesquieu lo usó para justificar la separación de poderes. En la cultura popular,
Desde la novela Yo, Claudio de Robert Graves hasta las películas de los años 70, Calígula representa el exceso, la decadencia, el horror fascinante del poder sin frenos. Incluso en detalles pequeños, su sombra perdura. La palabra Calígula en algunos idiomas pasó a significar crueldad caprichosa. Su caballo Incitatus se convirtió en símbolo de nepotismo absurdo. La frase "que me odien", con tal que me teman, se le atribuye a él, aunque probablemente sea de un tragediógrafo anterior. Y Roma, después de Calígula, nunca volvió a ser la misma. Claudio gobernó con competencia, expandió el imperio, reformó la administración, pero siempre con miedo. Nerón empezó bien y terminó peor. Los Flavios trajeron estabilidad, pero el modelo autocrático estaba consolidado. El principado se convirtió en dominado. El emperador ya no fingía ser ciudadano, sino Dios en la tierra. Calígula demostró que un solo hombre, en pocos años, puede destruir instituciones centenarias. Que la adulación mata la razón. Que el miedo paraliza a los mejores. Que cuando nadie dice no, el monstruo crece sin límites. Hoy, cuando miramos dictadores modernos que se proclaman dioses, que humillan a sus élites, que vacían tesoros en caprichos, que matan por diversión, vemos ecos de Calígula. El niño de las botitas que Roma amó se convirtió en el espejo más oscuro del poder absoluto. Y aunque su nombre fue borrado de los monumentos, nunca pudo borrarse de la historia. Porque mientras exista el poder sin control, existirá el peligro de otro Calígula. El dios caído no murió del todo aquel 24 de enero. Su fantasma sigue rondando los pasillos del poder, recordándonos que la locura no necesita siglos para destruir un imperio. Solo necesita un hombre, y silencio absoluto a su alrededor. Parte 5. Las sombras que nunca se fueron, los rumores oscuros, los fantasmas del Palatino y el veneno que Calígula dejó en el alma de Roma. El cadáver de Calígula fue envuelto rápidamente en una sábana manchada de sangre y llevado a los jardines de Lamia, en las afueras de Roma. Claudio, el nuevo emperador, no permitió un funeral público. Temía que el pueblo, aún confundido entre odio y fascinación, pudiera convertir la pira en un altar de venganza o de culto. Así que el cuerpo fue cremado en secreto, de noche, con solo unos pocos guardias presentes. Las cenizas fueron enterradas apresuradamente en una tumba superficial. No hubo discursos, no hubo lágrimas oficiales. Roma quiso cerrar el capítulo como quien cierra una puerta a un cuarto lleno de pesadillas. Pero las pesadillas no se entierran tan fácilmente. En las semanas siguientes, algo extraño empezó a suceder en el Palacio Palatino. Los sirvientes que limpiaban el pasillo donde Calígula había sido asesinado juraban oír pasos en la madrugada, el roce de una túnica pesada sobre el mármol, un jadeo ahogado, un grito sofocado que se repetía: «Estoy vivo, estoy vivo». Algunos decían ver una figura pálida, con la corona de rayos dorados torcida, caminando sin rumbo entre las columnas, con las manos apretándose el cuello como si aún intentara detener la sangre. Los guardias germanos, que habían sobrevivido a la masacre, se negaban a patrullar solos esa zona. Uno de ellos, un gigante bárbaro que había llorado la muerte de su emperador, se ahorcó en su barracón tras afirmar que Calígula se le había aparecido en sueños, cubierto de heridas abiertas, exigiendo venganza. Roma entera empezó a susurrar sobre maldiciones. Los augures interpretaron señales siniestras, cuervos posándose en el techo del palacio, relámpagos sin tormenta sobre el Capitolio, estatuas de los dioses llorando sangre. En los suburbios, profetas callejeros proclamaban que el espíritu del dios asesinado no descansaría hasta que Roma pagara por su sacrilegio. Algunos fanáticos antiguos adoradores del culto imperial que Calígula había impuesto se reunían en secreto para ofrecerle sacrificios clandestinos. En las catacumbas,
Se encontraron altares improvisados con su imagen reconstruida a partir de fragmentos de estatuas derribadas. Claudio intentó acallar los rumores con mano dura. Ordenó ejecuciones de quienes mencionaran el nombre prohibido. Mandó exorcizar el palacio con sacrificios masivos, toros blancos degollados en cada sala, incienso quemado día y noche. Pero ni siquiera él podía dormir tranquilo. Séneca, su consejero, escribió años después que Claudio sufría pesadillas recurrentes. Soñaba que Calígula entraba en su dormitorio, se sentaba en el borde de la cama y le susurraba al oído: «Hermano, pronto te unirás a mí, y entonces veremos quién era el bufón». El miedo se extendió más allá del palacio. En las provincias, los gobernadores informaban de revueltas extrañas. En Judea, un profeta llamado Simón Mago proclamaba que Calígula había resucitado y castigaría a quienes lo traicionaron. En Alejandría, judíos y griegos se acusaban mutuamente de haber invocado la ira del emperador Dios. En Germania, tribus que habían temblado ante su nombre ahora contaban historias de un espíritu vengador que caminaba por los bosques, exigiendo tributos de sangre. Pero el verdadero veneno que Calígula dejó no fue sobrenatural. Fue humano, profundo, corrosivo. Después de su muerte, el Senado y la élite romana juraron que nunca más permitirían un tirano semejante. Claudio gobernó con moderación, consultando al Senado, evitando divinización excesiva. Pero la lección se aprendió al revés. No que el poder absoluto debía limitarse, sino que debía ejercerse con más astucia. Los emperadores siguientes, Nerón, Domiciano, Comodo, no repitieron los errores teatrales de Calígula, pero sí su esencia. Nerón incendió Roma y culpó a los cristianos. Domiciano exigió ser llamado Dominus et Deus en privado. Comodo se disfrazó de gladiador y mató a cientos en la arena. Todos ellos bebieron del cáliz que Calígula había llenado hasta el borde. La paranoia se volvió endémica. Cada nuevo emperador sospechaba de todos. Las delaciones se multiplicaron. Los procesos por traición, que Calígula había convertido en herramienta de extorsión, se institucionalizaron. El Senado, una vez orgulloso, se transformó en una cámara de aduladores aterrorizados. Los pretorianos, que habían matado a Calígula para salvar al imperio, descubrieron que podían hacer y deshacer emperadores. En los 100 años siguientes, asesinaron a más de una docena. El pueblo, por su parte, aprendió una lección cínica: aplaudir al emperador del momento, odiar al anterior y esperar el siguiente. La adoración que habían tenido por el niño Calígula se convirtió en un ciclo de amor-odio con cada nuevo César. Cuando Nerón empezó bien, lo llamaron Nuevo Apolo. Cuando empezó mal, lo maldijeron como Nuevo Calígula. Incluso en la cultura, la sombra persistió. Los escritores posteriores no pudieron resistirse a su magnetismo oscuro. Suetonio dedicó un libro entero a sus excesos, recopilando anécdotas que, verdaderas o no, se convirtieron en leyenda. José Flavio, que lo conoció de niño, escribió con horror contenido sobre su crueldad. Tácito, aunque su texto sobre Calígula se perdió, influyó en la tradición de ver en él el punto de quiebre del principado. En los siglos posteriores, Calígula se convirtió en símbolo universal del tirano loco. Dante lo colocó en el infierno, aunque en un círculo menor. Shakespeare lo mencionó como ejemplo de exceso. Los ilustrados del siglo XVIII lo usaron para criticar la monarquía absoluta. Los revolucionarios franceses lo compararon con Luis XVI. En el siglo XX, dictadores como Hitler y Stalin fueron llamados nuevos Calígulas por la prensa libre. Y en la cultura popular moderna, su nombre evoca imágenes de decadencia romana: orgías, incesto, caballos cónsules, dioses sangrientos. Películas, series, novelas lo retratan como un psicópata hermoso y destructivo. Pero detrás del espectáculo siempre late la misma pregunta aterradora:
¿Qué pasa cuando un solo ser humano obtiene poder sin límites y nadie se atreve a detenerlo? Los historiadores modernos han intentado humanizarlo. Algunos hablan de una posible enfermedad neurológica, epilepsia del lóbulo temporal que provoca megalomanía y agresividad. Otros de trastorno bipolar agravado por la fiebre del año 37. Algunos sugieren que gran parte de su crueldad fue exagerada por enemigos políticos. Pero incluso los más benévolos admiten, algo en él se rompió. El niño traumatizado por la muerte del padre, la persecución de la madre y hermanos, los años en Capri con Tiberio, todo eso fermentó hasta explotar cuando tuvo el mundo a sus pies. Roma sobrevivió a Calígula. El imperio duró 400 años más en Occidente, 1000 en Oriente. Pero nunca volvió a ser inocente. Aprendió que el poder absoluto no solo corrompe, puede convertir a un hombre en un dios y a un dios en un monstruo. Hoy, cuando caminamos por las ruinas del Palatino, cuando vemos las columnas rotas y los mosaicos desgastados, algunos dicen que en noches sin luna aún se oye un eco lejano. Una risa nerviosa, un grito ahogado, el roce de una túnica dorada empapada en sangre. Quizás sí solo el viento. O quizás sea el recordatorio eterno de que los fantasmas más peligrosos no son los que vagan por los pasillos en la oscuridad. Son los que viven dentro de nosotros, esperando el momento en que nadie diga no. Calígula no fue solo un emperador loco. Fue la advertencia más sangrienta que la historia nos dejó sobre lo que sucede cuando el poder se divorcia de toda humanidad. Y mientras exista un trono sin límites, su sombra seguirá allí, esperando. Parte 6. El eco eterno del dios loco, porque Calígula sigue viviendo en nosotros y el peligro que nunca desaparece. Casi 2000 años han pasado desde que Casio Querea hundió su espada en el cuello de Calígula en aquel pasillo oscuro del Palatino. Roma cayó, el imperio se dividió, las lenguas cambiaron, las religiones nacieron y murieron. El mundo que conoció al tercer emperador romano es polvo. Y sin embargo, su nombre sigue resonando como un trueno lejano que nunca termina de apagarse. Calígula. Decimos la palabra y de inmediato aparece la imagen. Un joven hermoso con ojos de loco, vestido de Dios, riendo mientras Roma arde en su propia locura. No necesitamos recordar fechas exactas ni batallas. Basta el nombre para evocar terror, fascinación, repulsión y, en el fondo, una pregunta incómoda que nos persigue desde entonces. ¿Qué habría hecho yo si hubiera estado allí? Porque esa es la verdadera maldición de Calígula. No es solo un tirano del pasado. Es un espejo. En los siglos que siguieron a su muerte, cada generación lo ha usado para mirarse a sí misma. En la Edad Media, los cronistas cristianos lo pintaron como la encarnación del anticristo pagano, un hombre que se proclamó Dios y fue castigado por ello. Los monjes copiaban las anécdotas de Suetonio con horror piadoso, usándolas para advertir contra el orgullo y la lujuria. En el Renacimiento, artistas y escritores lo redescubrieron con una mezcla de miedo y atracción. Maquiavelo, aunque no lo nombró directamente, escribió El Príncipe pensando en hombres como él, soberanos que gobiernan por terror porque el amor es demasiado frágil. Pintores como Tiziano o Rubens imaginaron sus orgías en lienzos llenos de carne y oro, belleza y decadencia. En la Ilustración, Voltaire y Montesquieu lo convirtieron en el argumento definitivo contra la monarquía absoluta. Mirad a Calígula, decían, y entenderéis por qué el poder debe dividirse, controlarse, limitarse. Cuando los revolucionarios franceses guillotinaron a Luis XVI, algunos gritaron que estaban matando al Calígula francés. En el siglo XIX, historiadores románticos como Gibbon lo vieron como el punto donde empezó la decadencia y caída del Imperio Romano, el momento en que el Principado se volvió dominado, la República disfrazada se convirtió en tiranía desnuda. El siglo XX lo llevó al extremo. Los dictadores modernos lo estudiaron en secreto. Mussolini se identificaba con los Césares,
pero evitaba el modelo Calígula por demasiado teatral. Hitler, según testigos, despreciaba su debilidad histérica, pero usó técnicas similares: culto a la personalidad, humillación pública de élites, terror impredecible. Stalin, más frío, admiraba su capacidad para eliminar amenazas antes de que existieran. En los campos de concentración nazis y los gulags soviéticos, hubo guardias que, en momentos de sadismo puro, actuaban como si Calígula les susurrara al oído: que sufran, porque puedo hacerlos sufrir. La cultura popular lo convirtió en icono. En 1934, Robert Graves publicó Yo, Claudio, una novela magistral que humaniza a la familia Julio Claudia pero presenta a Calígula como un psicópata brillante y aterrador. La serie de la BBC de 1976, con John Hett en el papel, marcó a generaciones. Ese Calígula de ojos desorbitados, risa nerviosa y crueldad infantil se convirtió en la imagen definitiva. En 1979, la película Calígula de Tinto Brass, financiada por Penthouse, con Malcolm McDowell, llevó el exceso al límite. Sexo explícito, violencia gráfica, decadencia total. Fue prohibida en muchos países, pero vista en secreto por millones. Desde entonces, cada serie sobre Rome y Claudius Remake domina e incluye su figura como el punto álgido de horror. Y hoy, en el siglo XXI, Calígula sigue vivo. En redes sociales, cuando un líder autoritario humilla a sus rivales, vacía las arcas públicas o exige culto personal, alguien comenta inevitablemente: es un Calígula moderno. Cuando un famoso pierde el control y destruye su vida en un torbellino de excesos, lo llaman síndrome Calígula. Psicólogos estudian su caso como ejemplo extremo de narcisismo maligno combinado con poder absoluto. Neurocientíficos debaten si su enfermedad del año 37 después de Cristo pudo ser un tumor frontal o encefalitis que destruyó su control de impulsos. Pero más allá de diagnósticos, Calígula nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. No fue un monstruo único nacido de la nada. Fue un ser humano normal, un niño querido, un joven carismático, un príncipe prometedor al que se le dio poder sin límites y nadie se atrevió a decirle no. El Senado lo aduló. Los pretorianos lo protegieron por dinero. El pueblo lo aplaudió por miedo o esperanza. Sus amigos de infancia callaron. Sus amantes obedecieron. Sus víctimas sonrieron mientras las destruía. Todos colaboraron. Y esa es la lección más aterradora. Calígula no gobernó solo. Gobernó porque miles de personas inteligentes, cultas, poderosas decidieron que era más seguro inclinarse que resistir. Porque el precio de decir esto ha ido demasiado lejos era la muerte. Porque la cobardía colectiva permitió que un loco se convirtiera en Dios. En cada época donde el poder se concentra demasiado, donde las instituciones fallan, donde el miedo paraliza a los buenos, Calígula reaparece. No con el mismo nombre ni la misma cara, pero con la misma dinámica. Un hombre, o mujer, que empieza con promesas, gana adoración, cruza líneas, y de pronto nadie puede detenerlo hasta que la sangre corre. Por eso su historia no es solo romana. Es universal. Es la historia de cómo sociedades enteras pueden caer en la trampa del hombre fuerte que promete orden y entrega caos. De cómo la adulación corrompe más que el poder mismo. De cómo el silencio de los decentes es el mejor aliado de los monstruos. Al final, Calígula no destruyó Roma. Roma se destruyó a sí misma al permitirlo. Y esa es la razón por la que, 2000 años después, su nombre aún nos hace temblar. Porque en el fondo sabemos que no está muerto. Está dormido. Esperando el próximo silencio colectivo, la próxima abdicación de responsabilidad, el próximo momento en que alguien obtenga poder absoluto y nadie tenga el valor de decirle: ¡basta! El niño de las botitas que una vez fue el orgullo de las legiones se convirtió en el dios loco que casi destruye un imperio.
Y su mayor victoria no fue reinar 4 años. Fue demostrarnos que, bajo las condiciones adecuadas, cualquiera de nosotros podría haber sido él. O peor aún, cualquiera de nosotros podría haber sido uno de los que aplaudieron mientras Roma ardía. Gracias por acompañarme en este viaje por las tragedias reales más oscuras de la historia. Primero Iván el Terrible, el zar que bañó Rusia en sangre familiar y terror estatal. Ahora Calígula, el emperador que convirtió el poder absoluto en una pesadilla divina. Estos hombres no fueron demonios nacidos del infierno. Fueron seres humanos que llegaron demasiado alto, demasiado rápido, sin nadie que los detuviera. Y esa es la advertencia que nos dejan. El próximo episodio nos llevará a otro rincón sombrío de la realeza. Un rey que cortó cabezas de esposas, disolvió monasterios y cambió la religión de un país por capricho. Enrique VIII de Inglaterra. Suscríbete, activa la campana y prepárate, porque las tragedias reales no terminan. Solo cambian de rostro.